las 10 de la mañana con 40 minutos, 10 con 40 minutos. Queremos agradecerle a nuestro próximo invitado por estar con nosotros y por traernos, además, unas interesantes publicaciones primero de prensa minera y especialmente de su libro que está aquí de don Franklin Eduardo Soria, pues que se llama Roca de Sed. Que ya es en la parte de poesía. Así es que lo felicitamos y agradecemos. Eh, Ahora sí, don Eduardo, ¿cómo está? A ver si se pone los audífonos, por favor. A ver si le damos el buenos días. ¿Cuándo llegó acá? Usted viene de Cuenca, ¿verdad? ¿Cuándo llegó a Guayaquil? Muy buenos días. Nosotros estamos desde el día de ayer aquí en la Perla del Pacífico para dialogar, para profundizar los temas relativos al sector minero, siempre polémicos, siempre atractivos y por supuesto siempre necesarios de ser debatidos en el Ecuador, en nuestra sociedad, ¿no? Por supuesto. Hablemos del tema de minería. Usted está y representa a no sé si lo llamaríamos un conglomerado o es una ONG que se llama justamente la Agencia de Prensa Minera. ¿Cómo lo definirían? Agencia de Prensa Minera es una entidad conformada por varios periodistas, investigadores, documentalistas que desde el 2017 hacemos un seguimiento del tema minero con una filosofía. Creemos en el derecho que tiene el Estado, que tiene una sociedad moderna de explotar sus recursos a través de la concesión a nacionales y extranjeros. Creemos en el control del Estado y de la ciudadanía de esa actividad minera. Creemos también que el debate con el sector antiminero siempre es imprescindible, pero el debate, no la confrontación de palos y piedras. Y por supuesto, lideramos la denuncia de la minería ilegal que causa varios destrozos en lo ambiental, en lo social y en lo económico en el Ecuador. Esta es nuestra filosofía, esto es prensa minera. Ok, queda claro más bien eso y muy explicado. Adelante, don Alcides Montilla y sus preguntas. Gracias. Saludando pues a... Hola, 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 Sí, ahora sí, ahora sí. ahí lo escuchamos, sí. Saludando pues a don Franklin Soria, que como ya se dijo, él es el director de la Agencia de Prensa Minera y es reconocido porque es el periodista que más denuncias ha hecho de la minería ilegal. Tengo entendido, Franklin, que en el país existen, y usted me puede corroborar o desmentir, más de 700 focos de minería ilegal. Entonces, la pregunta es, ¿todas están vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado? ¿Funcionan con la complicidad de las autoridades seccionales, de los políticos, de los líderes indígenas? Y la pregunta, ¿cómo se la combate la minería ilegal? ¿Solamente con operativos o también con un catastro minero ya renovado? ¿Con cuánto dinero se puede combatir este mal que acecha al país, Franklin? Estimado Alcides, un honor y gracias por la pregunta. Vamos a ir de atrás para adelante. Soluciones siempre hay. No es el Ecuador el único país afectado o históricamente afectado por la minería ilegal. Precisamente cuando yo estudié y viví en Brasil, el fenómeno de los garimpeiros era impresionante y es minería ilegal en la Amazonía. Sin embargo, los estados encuentran y desarrollan estrategias que les permitan superar el de la minería ilegal, y por supuesto también el problema de las mafias. Las sociedades pueden y no podemos desmayar en encontrar una salida a estos gravísimos fenómenos. En Perú y en Colombia, la estrategia que finalmente dio mayores resultados, más allá de los operativos que, como siempre he dicho, están muy bien y se felicita a las Fuerzas Armadas, los operativos en territorio, pero las Fuerzas Armadas saben y las autoridades se dan cuenta
que no va a resolverse la minería ilegal en base a operativos porque es imposible controlar 700 y más focos de minería ilegal que existen, manteniendo a los señores militares que además tienen que combatir el problema del terrorismo. Entonces hay que encontrar otras estrategias. Hemos señalado, coincidiendo con usted, que el catastro debe ser depurado para evitar que las confrontaciones de un catastro defectuoso construyan laberintos jurídicos sobre posición de derechos que terminan construyendo escenarios para que la minería, de hecho, la ilegal, tome esos territorios y, por supuesto, también corregir las desviaciones institucionales del Ministerio del Ambiente, del Viceministerio de Minas, que a pesar de que existe un presidente que ha demostrado, y está muy bien, se le felicita por eso, una voluntad política a favor de la minería, como todo Estado moderno, como lo hace Noruega, como lo hace Finlandia, como lo hace Estados Unidos, Rusia, China, Sudáfrica, hacen minería, como lo hace Perú, como lo hace Colombia. No hay excepciones, como plantean los antimineros, pero sí hay que corregir a los mandos medios que tergiversan, debilitan, entorpecen esa voluntad política, poniendo, por ejemplo, un hecho histórico que acontece en Palo Quemado. Había un proceso de información, de socialización de los efectos de una actividad minera, al cual tiene la población derecho a escuchar y tiene la empresa obligación por cumplir con ese proceso y tiene el Estado obligación y derecho de que ese proceso se dé, pero los antimineros liderados por el garrotero Isa y aupados por la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, decidieron llevar esto no al debate, sino a la confrontación. Palos, piedras, rota de frentes, incendio de carros, terrorismo, amedrantamiento a quienes quieren escuchar la información minera o simpatizan, es decir, discriminación, violación de derechos por parte de los antimineros que se dicen ellos defensores de derechos. Entonces, dígame. Franklin, sí, para hacer más expedita la entrevista, con más preguntas. En el gobierno de Correa, yo recuerdo que se formó una comisión para el control de la minería ilegal. ¿Eso sigue funcionando a lo largo de los últimos gobiernos y de este, o eso desapareció ya? Eso es el SECMI que usted señala, que ha tenido una actividad intermitente más bien caracterizada por una burocracia sistematizada. Están muy importantes entidades, Ministerio de Defensa y otros y demás, pero no se soluciona el problema de territorio desde Quito. Ese es el problema del centralismo. El problema de la minería ilegal se soluciona primero conociendo las causas y atendiendo las causas, y no precisamente o no solamente lo que aflora a la superficie o a la noticia, y poniendo, por ejemplo, Cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de La Suay, mi provincia, es un cantón que está tomado, y saben las autoridades, por unos personajes que están fuera de la ley, y que no bastaría simplemente el hecho de los operativos o un mega operativo, sino la corrección de una serie de funcionarios de control locales que han ido debilitando la institucionalidad del Estado hasta el punto de constituir un bastión precisamente de la ausencia estatal. Entonces hay que agilizar los procesos burocráticos y atacar las causas y no solo los efectos. Las 10 de la mañana, 48 minutos. Ingeniero Mendoza, usted continúe con más preguntas. Sí, mire, lo he escuchado con atención y con agrado a don Eduardo Soria, porque normalmente vemos ciertas posiciones, y sobre todo a través de los medios, que son de activistas, y se nota pues que además están impulsados por algo o por alguien, que no fomentan el hecho de que haya más trabajo, que no fomentan el hecho de que haya más riqueza en el país. Y obviamente que hay problemas. Por ejemplo, la minería ilegal. Obviamente que hay problemas, el ambiental. Obviamente que hay problemas, el cuidado de las fuentes hídricas. Todo, pero se los puede solucionar, se los puede mitigar, se los puede, por algo el mundo ha avanzado, y en países del primer mundo existen tecnologías de esa naturaleza. Pero si es que decimos no, porque no se puede, porque aquí
está contaminando todo el río, pues no lo contaminen. Correcto. Y si lo contaminaron antes, descontamínelo. Pero en el caso de minería, de lo que entendemos, lo poco que entendemos, es que más bien la minería ilegal es la que crea todos estos problemas. Por supuesto, usted lo ha dicho bien. La ley ambiental, los principios del derecho ambiental señalan que quien contamina, que quien debe reparar, quien contamina paga. Es una máxima Como jurídica. una remediación, así, no que pague. Y tiene varias instancias: la remediación ambiental, la restauración de la naturaleza e incluso la indemnización de los afectados. Pero esto solo puede ser posible, y lo saben los ambientalistas extremistas antimineros, con la presencia de las empresas mineras responsables en el hipotético caso de contaminación, para que ellas remedien. Pero ellos que atacan a la minería, que expulsan a la minería de territorio, saben muy bien que esos terrenos, esos territorios, esos espacios donde hay presencia de minerales va a ser tomado por la minería ilegal, a la cual no pueden ni por fuerza ni por derecho, porque están fuera de la ley, exigir que remedie. Entonces es una irresponsabilidad de los antimineros extremistas del Ecuador mermar el derecho y la necesidad y la capacidad que tiene un país minero como el Ecuador para explotar racionalmente sus recursos, beneficiando a la minería ilegal al impedir el ejercicio de este derecho, y finalmente justificado solo por el cálculo electoral que ellos tienen de construir a su favor una agenda mediática o una agenda política que les permita controlar a través de alcaldes, asambleístas, y acaso incluso pretendieron llegar con aquel fantasioso Yacu Pérez a la presidencia. Tienen una estrategia política y responden a una estrategia política antes que a una necesidad o una solución técnica del fenómeno de la minería ilegal en el Ecuador. Pero hay gente más radical que Yacu, o no le parece. Yacu sí, a ver, quizás en el discurso habla suave y todo, pero con el tema de la minería no había cómo discutir con él, ¿no? Pero hay otra gente más sí, por supuesto. radical, ¿no? Sí, sí. Pero a Yacu yo le recordé en un debate con Andrés Carrión en Teleamazonas, le pregunté, le increpé qué hacía él reunido en la oficina de Ecuarunari con los dirigentes de la minería ilegal de Buenos Aires, de Imbabura, y él no lo pudo negar. Entonces, ¿por dónde? Muy bien, son antimineros de día y mineros ilegales en la noche. ¿Por qué comulgan con la minería ilegal si el discurso de ellos es el agüita? Falso. Lo que ellos tienen es una agenda política disfrazado de defensa del agüita, disfrazado de defensa de los derechos humanos, cuando ellos, en el caso de Palo Quemado y en el caso de otros escenarios, son los primeros violadores de los derechos humanos, garroteando, quemando propiedades. ¿O acaso eso está permitido por los derechos humanos, garrotear al que no piensa como él? Esas son las prácticas y otros son los discursos. Y además también es necesario exigir una mayor celeridad al Ministerio de Ambiente. Hay represadas cientos de miles de licencias ambientales represados por burócratas que responden al interés de los antimineros, impidiendo no solo las actividades mineras, sino a varias actividades productivas, producir, generar empleo, generar divisas para un país dolarizado. Mire usted que el problema que está empujándose a la pequeña minería, que es nacional, que no se le pretende, no se le permite decir, trabajar, que como lo hacen en el sur, en Azuay, en Loja, en Zamora, con licencias de spots, y se les impide en el norte la posibilidad de desarrollar la actividad minera con una licencia spot que está contemplado dentro de la ley. Entonces, estos burócratas que interpretan la ley según las agendas políticas de los sectores a los que se comprometen, en el caso del Ministerio del Ambiente, funcionarios comprometidos con los antimineros que no responden a la política estatal. La Constitución lo considera un sector estratégico. El presidente ha sido claro, diáfano, en señalar que apoya la minería, pero los funcionarios de medio pelo hacen todo lo posible y botan al trasto los procesos legítimos de licenciamiento social, de licenciamiento ambiental y por supuesto, de las licencias de SPOS que permiten trabajar a la pequeña minería nacional. Don Alcides, si es que usted tiene otra inquietud para... Sí, una última.
Franklin Eduardo Soria. Yo le estaba diciendo Eduardo porque aquí en la portada del libro, Roca de Set, dice Eduardo Soria, pero es verdad, Franklin Eduardo Soria. Adelante, Alcidito. Sí, solamente para pedir alguna cifra, Franklin. ¿Cuántas concesiones mineras hay en el país? Punto uno. Punto dos, ¿cuántos detenidos hay por minería ilegal? Y punto tres, ¿cuántos sentenciados hay? A ver, las concesiones registradas en el catastro minero ocupan aproximadamente un 10% del territorio nacional. No es exacta la cifra porque hay procesos de registro en catastro que han empezado antes del cierre del catastro y como la ley no es retroactiva, en el caso de que cumplan con los requisitos, esos números de concesiones aumentarán. Pero el porcentaje de territorio no representa y no significa, como dicen los antimineros, mintiendo, falseando la verdad de que toda esa área será ni siquiera usada, peor aún afectada por la actividad minera, porque de una concesión ni siquiera el 10% del territorio concesionado se utiliza para la construcción de mina. Entonces, no es exacto cuando ellos exageran señalando que el 14% del territorio nacional está concesionado. Concesionado es una cosa, otra cosa es si acaso el análisis geológico justifica un proceso minero y hay los inversionistas, se procede a construir minas, sino simplemente queda en un hecho investigativo geológico. Segundo, detenidos por minería ilegal es tan difícil de señalar porque se detiene no a los grandes beneficiarios, sino al de poncho, como habla la sierra, al pata al suelo, como se dice, y estos están presos unos días, el perito, el fiscal no puede acusarlos porque no hay un perito geológico que determine que el material con el que le han pillado a estos sujetos contiene trazas de mineral de manera que sea ilícito, quizás se los procesa por la tenencia de explosivos, por la explotación minera, por el transporte, pero finalmente no es una cifra importante en cuanto solo se castiga al esclavo de la actividad minera, al último de la cadena y no al primero que precisamente es el que lucra desde las grandes ciudades y el que se beneficia porque un campesino o aquel hombre caído en desgracia que usted ve no es propietario de las retroexcavadoras que están devastando la Amazonía ecuatoriana. Otros son los propietarios, por supuesto que sí. ¿Y sentenciados? Sentenciados no existen por la actividad minera. Me parece que hay uno o dos en la provincia de Imbabura y en el resto del Ecuador no existe una cifra importante y además no han caído ni siquiera los mandos medios de la minería ilegal. Caen simplemente los operarios. Entonces eso no va a solucionar absolutamente nada. Eso no quiere decir que no deban estar presos. Han cometido un delito y deben estar presos, pero si lo que buscamos desde el manejo de la cosa pública es la solución del conflicto que genera la minería ilegal, debe, como lo dije al principio, atacarse las causas de la minería ilegal y no solamente los efectos. Muy bien, correcto. Ingeniero Mendoza. Muy bien, gracias. Muy bien, Alcidito. Y que tenga buen día. Saludos a toda la gallada. Hoy día se reúnen, ¿no? Claro que sí. Nos vamos Para para allá. todos, un abrazo, ¿ah? Gracias. Y acá a don Franklin Eduardo Soria, quien es de los principales de prensa minera, investigación y pensamiento minero, que nos ha traído su revista y además su libro, que lo vamos por supuesto a leer, que se llama Roca de Set, en poesía. También un gusto enorme conocerlo y tenerlo aquí en los estudios. Muchísimas gracias. Para nosotros es importante reconocer que estos espacios de comunicación masiva en un diario, una radio emblemática de Guayaquil del Ecuador, generen espacios de debate y de reflexión, de manera que las nuevas generaciones no sean sorprendidas por una muy bien financiada y estructurada campaña mediática de los antimineros que pretende cercenar el derecho y la necesidad de un país de explotar sus recursos mineros, que en el caso del Ecuador son extraordinarios, generando una posibilidad de empleo, una posibilidad cierta de empleo,
una generación de divisas, un encadenamiento productivo y sobre todo el ejercicio de que todo Estado en el mundo hace sobre sus recursos naturales. Muy bien. Nos vamos a la pausa a las 11 de la mañana en punto. 11 de la mañana en punto. Hacemos una pausa y regresamos.